la que tiene vida propia. Sentado sobre la mesa de aquel restaurante, le daba un sorbo al vaso de refresco, en tanto esperaba que llegara mi orden. El olor a tacos y carne asada impregnaban el aire del lugar. Tan exquisito aroma provocaba que se me hiciera agua a la boca. No llevaba mucho tiempo. Apenas habían pasado unos pocos minutos desde que había dejado estacionado mi tráiler en el predio. Pero estaba apresurado por cenar, para así reiniciar mi viaje. La rumorosa me esperaba, y para los que la conocen, su trayecto es demasiado exigente. De pronto, comencé a tener esa incómoda sensación de ser observado. Al voltear hacia la ventana que tenía al lado, pude ver a través del vidrio a un pobre pordiosero que me miraba con una copiosa sonrisa desdentada. Siempre fui de esas personas empáticas que se conmueven con todo, pero el lugar no ameritaba para invitarlo a cenar, ya que en alguna ocasión, estando cenando en ese mismo restaurante, vi cómo los empleados le pedían a un pobre señor, todo alcoholizado, que se retirara del lugar, aunque al menos le dieron un poco de comida antes de hacerlo. Y por fin llegó mi plato. Froté entusiasmado las palmas de mis manos y me preparé para disfrutarlo. Algo que, por supuesto, ni siquiera pude comenzar, ya que la persistente mirada risueña del extraño seguía fija en mí desde el otro lado. Ahí comprendí que no sería capaz de comer si no hacía algo al respecto. Por obvias razones, no les iba a pedir a los empleados que corrieran al hombre. Así que con firme rebeldía, volteé a mirarlo y le hice señas para que pasara y se sentara conmigo, sin importarme en lo absoluto que nos corrieran a los dos. «Sírvete, amigo. Dime, ¿eres de por aquí? Por lo que veo, la vida no te trata bien. Adelante, come por favor. Yo invito». Una vez que le dije eso, pensé que podríamos tener una amena plática mientras cenábamos. Pero lejos de eso, y estando ya sentado frente a mí, el pordiosero ni siquiera me respondió el saludo. Persistió con su mirada y su sonrisa fija, para retirarla recién al bajar su mirada y extender su mano para tomar un taco del plato. Aunque las mesas estaban poco distanciadas entre sí, nadie volteó a mirar al hombre, ni cuando ingresó, ni cuando se sentó. Por un momento, creí que se debía a que ya era muy conocido, o algo así. Lo cierto es que todavía yo sentía preocupación de que los empleados lo vieran e hicieran lo mismo que pasó la vez anterior, con aquel otro hombre. Quedé pasmado cuando caí en cuenta de que tampoco ellos hicieron nada, pues a pesar de que iban de una mesa a otra sirviendo a las personas, ni siquiera voltearon a mirarnos. Irónicamente, fue en ese instante cuando me di cuenta de un detalle inusual. Y es que, aunque sus ropas estaban sucias y rotas, él no despedía mal olor. Es más, tampoco podía percibir el sudor que visiblemente estaba estampado en la zona de las axilas, bajo unas manchas amarillentas que resaltaban del color negro de la prenda. Eso de por sí me llamó la atención lo suficiente como para dejar de comer, y así comenzar a enfocarme más en él, aunque no fuera mucho de mi agrado. Mientras él hacía todo lo posible para digerir el taco en sus encías, podía ver cómo los repulsivos hilos de saliva le caían de su boca.
Por más que miraba para otro lado, tratando de evitar contemplar el asqueroso espectáculo, por impulso, volvía mi mirada hacia él para tratar de estudiarlo mejor. Calculo que tendría entre unos 50 o 60 años de edad, ya que sus mugrientos cabellos y pronunciada barba eran blancas. Asimismo, veía en sus ojos una singular expresión que me incomodaba más todavía. Había algo en él que lo diferenciaba de todos los mendigos que había visto hasta ese entonces. Procuré continuar con la plática diciéndole que yo era trailero y qué consejo podría darme, ya que pocas veces había recorrido la Rumorosa de noche. Ahí fue cuando todo se tornó turbio, pues dejando de comer, volvió a mostrar la inquietante sonrisa para hacerme sentir escalofríos con aquellas palabras. Así que irás a la Rumorosa. Nada puedo decirte que ya todos no lo sepan. Ese camino es de muerte. Ahí penan las almas de los difuntos que perdieron sus vidas por su culpa. Nadie sale ileso de ellos. Nadie vuelve a ser el mismo después de recorrerlo. Nadie de este mundo vuelve a dudar de la existencia del más allá, del cielo y el infierno, del mal y la desolación. Porque hoy serás uno más de los tantos otros que hay por ahí, con una aterradora experiencia que contar. La Rumorosa tiene vida propia, aunque en ella deambula la muerte. Le seré sincero, en mis adentros maldecía al viejo luego de oírlo. Por supuesto que estaba al tanto de las incontables historias de terror en torno a la Rumorosa. Pero que un viejo loco te diga que te van a espantar, va más allá de eso. 20 minutos después, ya iba dentro de mi tráiler retomando el viaje. No sentía miedo, sino repulsión hacia el viejo. Pero me propuse a mí mismo ya no darle más importancia al asunto. Así que continué en lo mío. Ya me encontraba conduciendo por esa tétrica carretera cuando las palabras del pordiosero comenzaron a cumplirse. Mi nombre es Cayetano Fernández Ortega. Soy de México. Mi experiencia se desarrolló en apenas un lapso de 2 horas, pero bastaron para hacerme caer en lo más hondo del terror. Tal cual le dije al viejo, no eran muchas las veces que había recorrido la Rumorosa de noche. Sin embargo, y a pesar de que jamás me habían espantado ahí, esa noche podía presentir que algo era distinto. El ambiente, el aire, incluso hasta yo me sentía extraño. La luz de los faros de mi tráiler me mostraron a unos metros adelante lo que sería el primer fenómeno del trayecto. Muy desconcertante, por cierto. Era una mujer, tal cual como Dios la trajo al mundo. Así, literalmente. No tenía absolutamente nada de ropa encima. Sus pies descalzos parecían ser indiferentes al rugoso suelo por donde caminaba. Sobre el costado de la carretera. Nadie, en su sano juicio, haría eso, a esas horas y en plena soledad. Sin embargo, eso no fue lo más increíble, porque a medida de que yo me iba acercando a ella, comenzó a doblegar su cuerpo, para luego ponerse en 4 patas como un animal y continuar avanzando.
el turbio alarido que lanzó en el momento justo que comenzaba a pasar por su lado me dejó más que claro que no se trataba de una mujer normal, o mejor dicho, de una persona viva. Veredicto que se fortaleció mucho más cuando, aún teniendo yo mis desorbitados ojos puestos en ella, y antes de que terminara de pasar con mi tráiler por su lado, aquella cosa comenzó a correr en esa misma posición a una velocidad infrahumana, para luego perderse en la oscuridad, cambiando de dirección hacia un barranco. 5 minutos después, todavía no podía volver en mí. La lúgubre visión me había dejado estancado entre la incredulidad y el horror. Al salir del pávido estado, apenas empecé a suplicar a Dios para que me quitara ese caos racional que tenía y para que no perdiera el control del vehículo. Así fue como pude lograr estabilizar mis emociones, ignorando que lo que acababa de experimentar apenas era el comienzo. Un calor inexplicable comenzó a invadir el interior de la cabina. Cabe mencionar que todavía no podía acomodar muy bien mis ideas, debido a lo manifestado poco antes. Así que por costumbre, bajé la ventana que tenía a mi lado, ya que el aire acondicionado evidentemente no estaba cumpliendo con su trabajo. No había pasado mucho tiempo cuando ahora el calor se convirtió en un fétido olor irreconocible para mí, mismo que fue la antesala de lo venidero. No me importa si me llaman loco o débil, pero les prometo que esto que estoy a punto de contar es tan real como el escalofrío que siento ahora mismo tan solo de recordarlo. Una mano se apoyó en mi boca. Así, tal cual se los estoy diciendo. Fue rápido. Simplemente la vi ingresar por la ventanilla y luego de pasar por mis labios, regresó desde donde provino. El efecto fue instantáneo. Mientras gritaba aterrorizado, movía el volante hacia los lados, intentando no salirme de la carretera. Pero el pánico que me provocó el tacto de esa mano no fue lo único que me dejó, ya que paralelamente a que trataba de salvarme de no perder la vida accidentado, el sabor de mis labios ahora era como de carne podrida. Imagínense estar pasando por todo eso y no tener nada, ni a nadie, a quien pedirle ayuda. Asimismo, la opción de detenerme tampoco era recomendable. Mi vida dependía solamente de seguir conduciendo como fuera. Y me enloquecía saber que me esperaban eternos kilómetros para recién salir de esa maldita carretera. Acudiendo nuevamente a las oraciones, le pedía a Dios por mi protección, agudizando así poco a poco mis sentidos, que a esas alturas ya estaban destrozados. Malditos matices del lado oscuro del destino, futuro incierto obligado, destrozando cada porción de lo bueno que uno espera. Mi corazón seguía latiendo descontrolado y la mente apenas empezaba a reconocer la realidad, cuando una vez más, aquella endemoniada carretera llamada Rumorosa quiso recordarme la fragilidad de la existencia humana. Una sombra de apariencia inmunda surgió desde la oscuridad del lado izquierdo para de inmediato comenzar a seguirme, suspendida en el aire a la misma velocidad. Ni siquiera
Me atreví a girar para observarla mejor. Verla con el rabillo del ojo era más que suficiente para saber que trataba, nuevamente, de algo paranormal. Dicho reaccionar de mi parte no resultó ser de agrado para esa cosa, pues segundos después, al sentirse ignorada quizás, esa manifestación se posicionó al frente de la carretera y acto seguido se dejó caer de lleno sobre el parabrisas. No escuché ruido alguno. El impacto fue más allá de las leyes de la física, pues estaba sobre el vidrio, pero a la vez sin tocarlo, como si su única intención fuera dejarse venir por mí. Aún así, podía ver a través de ella, cuya mirada mía se iba nublando gradualmente con mi uso de razón. Ya sentía desfallecer cuando aquello quiso maximizar la perversidad de la experiencia. Lentamente se fue formando un rostro en medio de ese manto negro, permitiéndome percibirlo como el de una anciana de pelos erizados, cuyas cuencas vacías superaban la negrura de su figura. Les juro que no sé qué más pasó. Sórdida laguna mental que me hunde en el mar de una funesta incertidumbre hasta la actualidad. Al abrir los ojos, me vi dentro de la cabina, tumbado con mi cabeza en el asiento del acompañante. Y al sentarme otra vez, contemplé que el tráiler se hallaba en el borde de un barranco. Me quedé estupefacto, aturdido, resignado al infierno que me estaba otorgando aquella noche. Cerré mis ojos, como pretendiendo así que todo fuera un mal sueño, y que al abrirlos, nada de eso sería real. Pero no. El suplicio no solo era cierto, sino que todavía no terminaba. Y lo supe de la manera más espeluznante que jamás podría haber imaginado. Debiste hacer caso a mi advertencia. La rumorosa tiene vida propia, aunque en ella deambula la muerte. A mi lado estaba sentado aquel pordiosero con quien compartí la cena en el restaurante, con su misma mirada incómoda y sonrisa repugnante, quien luego de decirme esas palabras se fue desintegrando tal cual un humo incandescente. Y ahí me vi otra vez solo, abandonado a lo que siguiera. Ya nada me importaba. Únicamente quería que todo llegara a su término. Fin que por cierto llegó cuando minutos después llegó un vehículo. Un trailero que básicamente me salvó la vida. Porque si no fuera por él, solo Dios sabe cómo hubiera terminado esta historia. Ese buen hombre me llevó a la ciudad. Respetó mi silencio. Tal vez porque se conmovió al ver el estado de shock en el que yo me encontraba. Atrás quedó mi tráiler, y con él cada minuto aterrador que me concedió esa noche. La empresa en la que trabajaba se encargó de todo. Eso sí, de mí solo pudieron encargarse los psicólogos a los que tuve que acudir para recuperar la escasa cordura que me dejó aquella maldita carretera. O mejor debería mencionarla, la que tiene vida propia, tal como la llamó el alma penante de aquel pordiosero, que sin saber de lo que se trataba en realidad, compartí unos minutos. No sé si su intención fue advertirme como él me lo dijo. Lo que sí sé es que desde aquel entonces jamás
volví a acercarme a un indigente.